Museos y suites de hotel. ¿Qué pasa cuando una mujer se queda atrapada con un millonario? El viento rugía con una fuerza inusitada, sacudiendo las ventanas de la lujosa suite. Clara miraba a su alrededor, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. Era gerenta de marketing en una empresa donde los hombres dominaban cada conversación, cada decisión. Su ambición la había llevado a estar aquí, encerrada en este refugio de lujo, con Víctor, el CEO de una de las empresas más influyentes del país. Su presencia era magnética, pero su frialdad infundía temor. Las tormentas tienen un extraño poder, decía él, observando cómo las gotas de lluvia se deslizaban por el cristal. Clara sintió un escalofrío, no por el frío, sino por la tensión palpable en el aire. La tormenta afuera parecía una metáfora de lo que ocurría dentro de ella. Los secretos de Víctor escondían un pasado traumatizante. Los suyos se entrelazaban con las deudas que agobiaban a su familia. «¿Por qué estás aquí?», preguntó. Clara, su voz resonando en la habitación como un eco. Esperaba una respuesta altanera, una sonrisa cínica, pero en cambio, Víctor la miró a los ojos. Su mirada revelaba algo más, una vulnerabilidad apenas visible. «Porque a veces la tormenta es el mejor lugar para enfrentar lo que temes», respondió. El viento aullaba afuera, pero lo que se cosía entre ellos era aún más tormentoso. Mientras el agua caía como flechas, los dos se acercaban, formando una burbuja en la que los miedos se mezclaban con la tentación de abrirse. Clara se cuestionaba si debía confiar en él, pero las circunstancias las obligaban a ser cómplices de un juego peligroso. «Hay cosas que no puedo permitir que nadie sepa», dijo Víctor, mientras su rostro se tensaba, la luz parpadeando a su alrededor como si el mundo exterior se tambaleara. De repente, un estruendo retumbó en la suite. Clara se sobresaltó. El corazón le latía como un tambor en su pecho. «¿Qué fue eso?», preguntó, mirando a su alrededor, sintiendo un nudo en el estómago. «Nada, solo el sonido de un viejo rival que no se detiene ante nada», murmuró Víctor. La intriga la envolvió, pero el miedo también. ¿Qué secretos guardaba y por qué sentía que su vida dependía de ello? El caos exterior combinaba con el interno, convirtiendo cada segundo en una eterna agonía. La tormenta podía arrastrarlos y el reloj avanzaba implacable. Pese a la presión, la intensidad de la conexión entre ellos comenzó a florecer, transformando la adversidad en un terreno fértil para la revelación. La vulnerabilidad brillaba entre los destellos de su relación, como el rayo iluminando la oscuridad. En un instante, el aire se volvió espeso. Sus destinos estaban atados, pero el miedo a abrirse a un desconocido era paralizante. Clara se sintió atrapada entre la posibilidad de una alianza o el riesgo de perderlo todo. ¿Lograrían escapar de la tormenta, no solo afuera, sino en sus corazones? ¡Ey! Antes de continuarmos con esa historia increíble, una alerta importante. Muchos inscritos tienen relatado que el youtuber removió sus inscripciones sin aviso. Da só una conferida rápida no botón vermelho ahí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. No quiero que você perca ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que você está ahí, deja aquele like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y me conta en los comentarios, ¿de qué ciudad te está asistiendo? Adoro conocer cada persona increíble que faz parte de esa comunidad. Su participación faz toda diferencia. Vamos a interagir. El viento rugía con más fuerza, como si el universo quisiera advertirles sobre lo que estaba a punto de suceder. Clara se encontraba al borde de una decisión, el aire cargado de tensión, mientras sus corazones latían al unísono. Pero justo cuando sus ojos se encontraron en una mezcla de vulnerabilidad y deseo, un estruendo aún más fuerte resonó en el interior de la suite.
La lámpara de la esquina estalló en 1000 pedazos, y una sombra oscura cruzó rápidamente su línea de visión. «¡Clara, al suelo!», gritó Víctor, empujándola hacia un rincón. Ella no entendía lo que sucedía. La sala brillaba por la luz intermitente de la tormenta, y el caos era palpable. Las paredes vibraban mientras un grito estremecedor atravesaba la habitación. ¿Qué había sido eso? Clara miró a Víctor, cuya expresión se había transformado de frialdad a pánico. «No puede estar pasando esto», murmuró atrapando el aire entre sus labios. Se oyó un golpe en la puerta y los dos se miraron, la realidad de su situación golpeándolos como un rayo. Víctor se levantó de un salto, sacando su teléfono móvil. «Tienen que estar bromeando», dijo, mientras fruncía el ceño y tecleaba frenéticamente. La puerta temblaba y Clara sintió que el poder del dinero y la fama de Víctor se desvanecía en el aire espeso de la habitación. Una sensación fría recorrió su espalda. Justo en ese momento, la puerta se abrió de golpe. Un grupo de hombres enmascarados irrumpió en la suite. Clara sintió que su corazón se detenía. La situación, que parecía ser un difícil encuentro profesional, estaba tomando un giro que nunca adivinaría. «Cálmense, no hacéis esto más difícil», espetó Víctor, manteniendo la voz firme aunque temblorosa. Clara no podía apartar la mirada. La figura en el centro del grupo era familiar. Su corazón se hundió. Lucas, su hermano desaparecido hace años, estaba allí, como un fantasma del pasado. «¿Lucas?», exclamó Clara, incapaz de contenerse. El tiempo parecía detenerse mientras su hermano la miraba de una manera que nunca había visto. Sus ojos estaban fríos y vacíos, llenos de rabia y desesperación. «¿Por qué no hemos podido salir de esta? Por tu culpa, Clara», gritó, la voz rota por el dolor acumulado. Víctor dio un paso hacia adelante, pero Lucas lo detuvo. «No te acerques, no te acerques», apuntó con una pistola. El giro de la situación la dejó aturdida. Ahora no solo estaban en un juego peligroso de secre, que la historia que creía conocer cambiaba radicalmente. «¿Qué le has hecho?», cuestionó Clara entre lágrimas, sintiéndose completamente traicionada. Todo lo que había construido y creído sobre su vida se desmoronaba. La tormenta afuera palidecía en comparación con el caos emocional dentro de la habitación. Clara supo que no solo debía luchar por su vida, sino por el alma de su hermano, la conexión que creía perdida para siempre. Víctor, antes un refugio de confianza, ahora se convertía en un extraño, y los ojos de Lucas reflejaban los horrores de un pasado que nunca imaginaría. La tensión crecía, y el reloj seguía corriendo. Clara sentía como si el peso de la tormenta, tanto física como emocional, la aplastara. «¿Hay alguna salida de esto?», pensó angustiada. En una fracción de segundo, se dio cuenta de que sus decisiones, sus alianzas y hasta sus secretos estaban a punto de ser revelados. La pregunta latente sobre quién realmente era Víctor empezaba a cobrar un nuevo significado. ¿Por qué? ¿De este horror? Un silencio tenso se instaló en la habitación. La verdad estaba a punto de desatarse, y el futuro de Clara, Víctor y Lucas pendía de un hilo, mientras la tormenta continuaba rugiendo afuera, como un eco de la tempestad que azotaba sus corazones. El aire se cargó de un silencio tenso, casi palpable. Clara contuvo la respiración mientras miraba a su hermano, con la pistola apuntando hacia Víctor. Aquella no era la reunión que había imaginado. La furia en los ojos de Lucas, aquel hermano que había estado ausente, la devoraba por dentro. «¿Por qué, Clara? Tu búsqueda de éxito nos llevó hasta aquí», gritó, su voz quebrada por años de rencor. Clara nunca había esperado esto. «No tienes idea de lo que he sufrido. Yo te buscaba, te extrañaba», trató de decir, pero Lucas no la dejaba.
Su mirada era una mezcla de dolor y reproche. La tormenta rugía afuera, pero el verdadero torbellino se desataba en aquella suite. «Silencio», ordenó Víctor, con un tono que buscaba ser autoritario, aunque su voz temblaba. «¿Qué pasará si disparas?», intentó calmarlo. «Esto no es lo que piensas, Lucas». La tensión crecía, pero en un instante, Clara hizo un movimiento. Se acercó a su hermano, el corazón a 1000 por hora, pero rápidamente retrocedió al ver el cañón del arma. «Necesitamos hablar», dijo su voz, casi un susurro. Fue entonces cuando un ruido sordo resonó por la habitación. La lámpara que antes había estallado dejó caer fragmentos de cristal, dispersos como un eco de su propia explosión emocional. Clara instintivamente se agachó. «¡Muévete!», gritó Víctor, sujetando a Clara, mientras una figura emergió de la penumbra. Una silueta difusa detrás de la puerta. Un estruendo hizo temblar el suelo. Las ventanas vibraron, y un grupo más amplio de hombres enmascarados llegó, llenando la habitación con una fría energía amenazante. La mirada de Lucas se endureció al verlos, girando la pistola hacia ellos. «¡No se acerquen! Esto es entre nos», visible en su rostro. Clara sintió que la realidad se desmoronaba. Todo lo que había conocido estaba desvaneciéndose. «Lucas, escúchame, no te haré daño», suplicó. Pero su hermano estaba atrapado en una ira que no podía controlar. «Tú no entiendes que esto es por tu culpa. Ni siquiera te diste cuenta». Su voz dejaba claro que las antiguas heridas nunca se habían cerrado. Y justo cuando la tensión alcanzó su punto más álgido, un hombre en el fondo, un rostro conocido, salió del grupo. Era Fernando, el socio de Víctor, quien había estado detrás de muchos de sus éxitos profesionales. Quizá había planeado algo más desde el principio. «Clara, ¿no lo ves? Estás en medio de algo más grande. La tormenta no es solo afuera», dijo, un tono amenazante en su voz. Clara sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «¿Más grande? ¿Qué quieres decir?», preguntó, desconcertada, mientras su mente empezaba a enlazar piezas. Pero antes de que pudiera procesar, Fernando lanzó la bomba, que cambiaría todo. «He estado detrás de este plan desde el inicio. Clara, tú siempre fuiste la pieza clave. Todo era tuyo desde el principio». El mundo se detuvo. Las palabras resonaron en su mente. No solo era una lucha entre hermanos o entre ella y Víctor, sino un juego de poder que la envolvía a ella. ¿Qué era lo que realmente estaba en juego? ¿Era su vida una fachada que había construido para encajar en un mundo donde nunca había pertenecido? Antes de que Clara pudiera reaccionar, otro hombre dio un paso adelante, susurrando algo al oído de Fernando. La mirada burlona en su rostro dejaba claro que todo había sido un montaje. Las piezas del rompecabezas giraban a su alrededor, ignorando su deseo de mantener todo bajo control. «Esto apenas comienza, Clara. Tienes una elección que tomar», dijo Fernando, sonriendo. Y la habitación se sumió en una oscuridad aún más profunda. El aire se volvió denso, y Clara sintió que sus cimientos se agrietaban. ¿Qué haría? Todo su mundo se tambaleaba. ¿Tendría el poder de decidir su destino en medio de una tormenta que no podía controlar? La pregunta flotaba en el aire, mientras una nueva tormenta, aún más peligrosa, se cernía sobre ellos. El aire se volvió denso, y Clara sintió que sus cimientos se agrietaban. «¿Tienes una elección que tomar?», resonó en su mente. Pero antes de que pudiera responder, una explosión de ruido la hizo retroceder. Un hombre, encapuchado y con un aspecto amenazante, rompió la tensión al irrumpir en la habitación. «¡Todos al suelo!», gritó con voz autoritaria, haciendo que el grupo de hombres enmascarados retrocediera momentáneamente. La luz del relámpago iluminó su rostro. Era Javier, el ex socio de Víctor.
Nadie esperaba verlo aquí. Javier, tú, tartamudeó Víctor, el pánico visible en su rostro. ¿Por qué estás aquí? La transformación de la situación fue repentina y aterradora. Porque este juego ya no es solo tuyo, Víctor. Clara, tú no tienes idea de lo que... Desatado, dijo Javier, sus ojos fijos en Clara mientras el caos se desataba a su alrededor. Lucas, aún sosteniendo la pistola, pareció dudar. ¿Desatado? ¿Qué demonios estás diciendo?, cuestionó con voz temblorosa. Javier sonrió, una sonrisa que congeló el corazón de Clara. Esa tormenta no es solo el clima, es el inicio de algo mucho más oscuro. Clara, no fuiste elegida al azar. Todo esto gira en torno a ti. Su voz resonaba en la habitación como un eco ominoso, como si el tiempo se hubiera detenido. Clara sintió que el mundo se desvanecía de sus pies. ¿Qué quieres decir?, preguntó, buscando respuestas en las miradas sombrías que la rodeaban. Víctor intentó moverse hacia ella, pero Javier levantó una mano, deteniéndolo en seco. No te acerques a ella, Víctor. Este es el momento de revelar la verdad. ¡La verdad!, gritó Lucas, histeria brotando de su interior. La verdad de por qué estamos aquí. ¿Por qué todo lo que hiciste nos llevó a este infierno? El ambiente se hallaba impregnado de desesperación, como si las paredes mismas se encogieran en anticipación. Javier miró a Clara, y por un instante su expresión cambió. Clara, tú no eres quien piensas que eres. Eres más importante de lo que has creído. Este secreto es el que ha mantenido a tu familia entrenada en el miedo. El dinero de Víctor, las decisiones que tomaste, todo fue parte de un plan más amplio. La revelación golpeó a Clara como una ola. ¿Qué plan? ¿De qué demonios hablas? Su voz sonaba casi desapacible en medio del caos. El lirón para salir de esa pesadilla no se encontraba a la vista. Eres la clave para desmantelar todo, Clara. El legado que heredaste no es solo financiero, es oscuro. Viene de nuestra familia, dijo Javier, y las palabras reverberaban en su corazón como un eco lejano. Eres parte de algo que no puedes controlar, y si quieres salvar a Lucas, tendrás que enfrentarlo. ¿Nuestra familia? ¿Qué familia?, preguntó Clara, sintiendo la angustia y el pánico apoderarse de ella. Lucas, descontrolado, disparó al aire, creando una explosión de ruido ensordecedor que resonó en sus oídos. «¡Cálmense!», gritó Víctor, que miraba a todos desesperado por tomar control. El rostro de Javier se iluminó. «Esto apenas comienza, Clara. Dentro de ti hay un poder que necesitas aprender a usar». «¿Poder? No quiero ningún poder», se defendió Clara, su corazón latiendo desbocado. Mientras la tormenta rugía afuera, Clara sintió que el verdadero vendaval estallaba en su interior. Las revelaciones oscuras amenazaban con reconfigurar todo lo que creía conocer. Entonces, en un giro inesperado, Javier se acercó a Clara. «Es hora de que sepas qué eres realmente. Solo así podrás salvar a todos. ¿Estás dispuesta a escuchar?». Las palabras parecían un faro, pero la oscuridad que las rodeaba era abrumadora. La tormenta no solo rugía afuera. El caos y los secretos que envolvían su vida estaban a punto de ser expuestos. Kea, temblando, como si el tiempo se detuviera en el rincón de esa habitación. Todos contuvieron la respiración, mientras el futuro de cada uno pendía de un hilo, y más secretos comenzaban a salir a la luz. El aire se volvió denso, y Clara sintió que sus cimientos se agrietaban. «¿Tienes una elección que tomar?», resonó en su mente, pero antes de que pudiera responder, una explosión de ruido la hizo retroceder. Un hombre, encapuchado y con un aspecto amenazante, rompió la tensión al irrumpir en la habitación. «¡Todos al suelo!», gritó con voz autoritaria, haciendo que el grupo de hombres enmascarados retrocediera momentáneamente.
La luz del relámpago iluminó su rostro. Era Javier, el ex socio de Víctor. Nadie esperaba verlo aquí. Javier, tú, tartamudeó Víctor, el pánico visible en su rostro. ¿Por qué estás aquí? La transformación de la situación fue repentina y aterradora. Porque este juego ya no es solo tuyo, Víctor. Clara, tú no tienes idea de lo que has desatado, dijo Javier, ojos fijos en Clara, mientras el caos se desataba a su alrededor. Lucas, aún sosteniendo la pistola, pareció dudar. ¿Desatado? ¿Qué demonios estás diciendo?, cuestionó con voz temblorosa. Javier sonrió, una sonrisa que congeló el corazón de Clara. Esa tormenta no es solo el clima, es el inicio de algo mucho más oscuro. Clara, no fuiste elegida al azar. Todo esto gira en torno a Pi. Su voz resonaba en la habitación como un eco ominoso, como si el tiempo se hubiera detenido. Clara sintió que el mundo se desvanecía de sus pies. ¿Qué quieres decir?, preguntó, buscando respuestas en las miradas sombrías que la rodeaban. Víctor intentó moverse hacia ella, pero Javier levantó una mano, deteniéndolo en seco. No te acerques a ella, Víctor. Este es el momento de revelar la verdad. ¿La verdad?, gritó Lucas, histeria brotando de su interior. La verdad de por qué estamos aquí, por qué todo lo que hiciste nos llevó a este infierno. El ambiente se hallaba impregnado de desesperación, como si las paredes mismas se encogieran en anticipación. Javier miró a Clara, y por un instante su expresión cambió. Clara, tú no eres quien piensas que eres. Eres más importante de lo que has creído. Este secreto es el que ha mantenido a tu familia entrenada en el miedo. El dinero de Víctor, las decisiones que tomaste, todo fue parte de un plan más amplio. La revelación golpeó a Clara como una ola. ¿Qué plan? ¿De qué demonios hablas? Su voz sonaba casi desapacible en medio del caos. El limón para salir de esa pesadilla no se encontraba a la vista. Eres la clave para desmantelar todo, Clara. El legado que heredaste no es solo financiero, es oscuro. Viene de nuestra familia, dijo Javier, y las palabras reverberaban en su corazón como un eco lejano. Eres parte de algo que no puedes controlar, y si quieres salvar a Lucas, tendrás que enfrentarlo. ¿Nuestra familia? ¿Qué familia?, preguntó Clara, sintiendo la angustia. Y el pánico apoderarse de ella. Lucas, descontrolado, disparó al aire, creando una explosión de ruido ensordecedor que resonó en sus oídos. «¡Cálmense!», gritó Víctor, que miraba a todos, desesperado por tomar control. El rostro de Javier se iluminó. «Esto apenas comienza, Clara. Dentro de ti hay un poder que necesitas aprender a usar». «¿Poder? No quiero ningún poder», se defendió Clara, su corazón latiendo desbocado. Mientras la tormenta rugía afuera, Clara sintió que el verdadero vendaval estallaba en su interior. Las revelaciones oscuras amenazaban con reconfigurar todo lo que creía conocer. Entonces, en un giro inesperado, Javier se acercó a Clara. «Es hora de que sepas qué eres realmente. Solo así podrás salvar a todos. ¿Estás dispuesta a escuchar?». Las palabras parecían un faro, pero la oscuridad que las rodeaba era abrumadora. «¿Qué harás ahora, Clara?», murmuró Lucas, su voz temblando, como si el tiempo se detuviera en el rincón de esa habitación. Todos contuvieron la respira. Un hilo. Justo entonces, otra figura apareció en la puerta. Era una mujer, con una belleza impresionante y una mirada que emitía poder. «¿Por qué no lo dices todo, Javier?», dijo en voz baja, pero autoritaria. El silencio se instaló. Clara sintió un frío recorrer su cuerpo al reconocerla. Era Valeria, la madre de Lucas, desaparecida durante años. «¡Tú!», exclamó Clara con incredulidad. Las palabras se quedaron atascadas en su garganta. Valeria sonrió, pero no era una sonrisa cálida. «Vaya, parece que todos se han reunido.
Esto es más emocionante de lo que pensé. El rostro de Javier palideció. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Te creímos muerta. Valeria alzó la mano, callándolo. No es momento para explicaciones, Javier. Pero sí puedo decirte que Clara no es quien creías, y tampoco tú, querido hijo. Clara sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Aquella revelación no solo cuestionaba lo que sabía de su familia, sino todo su ser. El rostro de Lucas se tornó pálido. ¿Eso? Valeria miró a cada uno de ellos. Todo gira en torno a un legado. Y Clara, tú eres la clave. Pero no solo eso. Hizo una pausa, llenando la habitación de un silencio helado. Eres mi hija. El viento aullaba fuera de la suite, pero el verdadero huracán estaba en sus corazones. Clara sintió que todo daba vueltas. ¿Era posible? ¿La madre que pensó perdida era parte de una historia que nunca comprendió? Todo lo que había creído se desmoronaba. La realidad se rompió como un cristal. Las conexiones se definieron, pero otras se traspapelaron. Lucas, ante la revelación, retrocedió a un lado, completamente devastado, mientras Javier y Valeria intercambiaban miradas cargadas de historia. Clara se dio cuenta de que no solo luchaba por su vida, sino que el destino de todos ellos dependía de decisiones que estaban a punto de tomar. ¿Cómo enfrentarían la tormenta que se cernía sobre ellos, en todos los sentidos? ¿La revelación de su verdadera identidad significaba un nuevo comienzo o solo más caos? El aire se volvió denso, y Clara sintió que sus cimientos se agrietaban. ¿Tienes una elección que tomar? Resonó en su mente, pero antes de que pudiera responder, una explosión de ruido la hizo retroceder. Un hombre, encapuchado y con un aspecto amenazante, rompió la tensión al irrumpir en la habitación. «¡Todos al suelo!», gritó con voz autoritaria, haciendo que el grupo de hombres enmascarados retrocediera momentáneamente. La luz del relámpago iluminó su rostro. Era Javier, el ex socio de Víctor. Nadie esperaba verlo aquí. «¿Javier? Tú», tartamudeó Víctor, el pánico visible en su rostro. «¿Por qué estás aquí?». La transformación de la situación fue repentina y aterradora. «Porque este juego ya no es solo tuyo, Víctor. Clara, tú no tienes idea de lo que has desatado», dijo Javier, sus ojos fijos en Clara mientras el caos se desataba a su alrededor. Lucas, aún sosteniendo la pistola, pareció dudar. «¿Desatado? ¿Qué demonios estás diciendo?», cuestionó con sonrisa que congeló el corazón de Clara. «Esa tormenta no es solo el clima, es el inicio de algo mucho más oscuro. Clara, no fuiste elegida al azar. Todo esto gira en torno a ti». Su voz resonaba en la habitación como un eco ominoso, como si el tiempo se hubiera detenido. Clara sintió que el mundo se desvanecía de sus pies. «¿Qué quieres decir?», preguntó, buscando respuestas en las miradas sombrías que la rodeaban. Víctor intentó moverse hacia ella, pero Javier levantó una mano, deteniéndolo en seco. «No te acerques a ella, Víctor. Este es el momento de revelar la verdad». «La verdad», gritó Lucas, histeria brotando de su interior. «La verdad de por qué estamos aquí, por qué todo lo que hiciste nos llevó a este infierno». El ambiente se hallaba impregnado de desesperación, como si las paredes mismas se encogieran en anticipación. Javier miró a Clara, y por un instante su expresión cambió. «Clara, tú no eres quien piensas que eres. Eres más importante de lo que has creído. Este secreto es el que ha mantenido a tu familia entrenada en el miedo. El dinero de Víctor, las decisiones que tomaste, todo fue parte de un plan más amplio». La revelación golpeó a Clara como una ola. «¿Qué plan? ¿De qué demonios hablas?». Su voz sonaba casi desapacible en medio del caos. El limón para salir de esa pesadilla no se encontraba a la vista. «Eres la clave para desmantelar todo, Clara. El legado que heredaste no es solo financiero, es oscuro. Viene de nuestra familia,
dijo Javier, y las palabras reverberaban en su corazón como un eco lejano. Eres parte de algo que no puedes controlar, y si quieres salvar a Lucas, tendrás que enfrentarlo. ¿Nuestra familia? ¿Qué familia?, preguntó Clara, sintiendo la angustia y el pánico apoderarse de ella. Lucas, descontrolado, disparó al aire, creando una explosión de ruido ensordecedor que resonó en sus oídos. «¡Cálmense!», gritó Víctor, que miraba a todos desesperado por tomar control. El rostro de Javier se iluminó. «Esto apenas comienza, Clara. Dentro de ti hay un poder que necesitas aprender a usar». «No quiero ningún poder», se defendió Clara, su corazón latiendo desbocado. Mientras la tormenta rugía afuera, Clara sintió que el verdadero vendaval estallaba en su interior. Las revelaciones oscuras amenazaban con reconfigurar todo lo que creía conocer. Entonces, en un giro inesperado, Javier se acercó a Clara. «Es hora de que sepas qué eres realmente. Solo así podrás salvar a todos. ¿Estás dispuesta a escuchar?». Las palabras parecían un faro, pero la oscuridad que las rodeaba era abrumadora. «¿Qué harás ahora, Clara?», murmuró Lucas, su voz temblando, como si el tiempo se detuviera en el rincón de esa habitación. Todos contuvieron la respiración, mientras el futuro de cada uno pendía de un hilo. Justo entonces, otra figura apareció en la puerta. Era una mujer, con una belleza impresionante y una mirada que emitía poder. ¿Por qué no lo dijo? En voz baja, pero autoritaria, el silencio se instaló. Clara sintió un frío recorrer su cuerpo al reconocerla. Era Valeria, la madre de Lucas, desaparecida durante años. «¡Tú!», exclamó Clara con incredulidad. Las palabras se quedaron atascadas en su garganta. Valeria sonrió, pero no era una sonrisa cálida. «Vaya, parece que todos se han reunido. Esto es más emocionante de lo que pensé». El rostro de Javier palideció. «¿Cómo? ¿Cómo es posible? Te creímos muerta». «Desde años atrás». Valeria alzó la mano, callándolo. «No es momento para explicaciones, Javier. Pero sí puedo decirte que Clara no es quien creías. Y tampoco tú, querido hijo». Clara sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Aquella revelación no solo cuestionaba lo que sabía de su familia, sino todo su ser. El rostro de Lucas se tornó pálido. «¿Qué significa eso?». Valeria miró a cada uno de ellos. «Todo gira en torno a un legado. Y Clara, tú eres la clave. Pero no solo eso». Hizo una pausa, llenando la habitación de un silencio helado. «Ya es mi hija». El viento aullaba fuera de la suite, pero el verdadero huracán estaba en sus corazones. Clara sintió que todo daba vueltas. ¿Era posible? ¿La madre que pensó perdida era parte de una historia que nunca comprendió? Todo lo que había creído se desmoronaba. La realidad se rompió como un cristal. Las conexiones se definieron, pero otras se traspapelaron. Lucas, ante la revelación, retrocedió a un lado, completamente devastado. Mientras Javier y Valeria intercambiaban miradas cargadas de historia, Clara se dio cuenta de que no solo luchaba por su vida, sino que el destino de todos ellos dependía de decisiones que estaban a punto de tomar. ¿Cómo enfrentarían la tormenta que se cernía sobre ellos, en todos los sentidos? ¿La revelación de su verdadera identidad significaba un nuevo comienzo o solo más caos? Clara sentía que la tormenta amenazaba con arrastrar todo, y en ese momento, el sonido del trueno retumbó como un grito en la oscuridad. Pero antes que pudiera pensar en sus próximos pasos, el hombre enmascarado que había ordenado que todos se tiraran al suelo se lanzó hacia Valeria. «Lo siento, pero el tiempo se ha agotado», dijo con una voz dura. En un movimiento inesperado, levantó un arma y disparó. El caos estalló.
El tiempo se detuvo mientras Clara veía cómo todo se desmoronaba a su alrededor. El rostro de Valeria mostró sorpresa, y la habitación se llenó de gritos y confusión. La certeza se esfumó. Javier, Lucas y Clara estaban estupefactos, atrapados entre la revelación y el horror. La bala alcanzó a Valeria, quien cayó al suelo, y Clara sintió que su mundo se rompía nuevamente. No gritó, corriendo hacia su madre. Pero ya era tarde. La sala quedó llena de gritos, y Clara supo que nada volvería a ser igual. Mientras la tormenta seguía rugiendo afuera, el caos interno se había desatado de manera irremediable. Y en ese instante se dio cuenta de que la vida, la verdad y los secretos que la rodeaban eran más oscuros de lo que jamás imaginó. Todo lo que conocía se desmoronaba, y entre el eco de la explosión y el miedo, la pregunta resonaba en su mente como un tambor. ¿Qué haría ahora? El aire se volvió denso, y Clara sintió que sus cimientos se agrietaban. «¿Tienes una lección que tomar?», resonó en su mente. Pero antes de que pudiera responder, una explosión de ruido la hizo retroceder. Un hombre encapuchado y con un aspecto amenazante rompió la tensión al irrumpir en la habitación. «¡Todos al suelo!», gritó con voz autoritaria, haciendo que el grupo de hombres enmascarados retrocediera momentáneamente. La luz del relámpago iluminó su rostro. Era Javier, el ex socio de Víctor. Nadie esperaba verlo aquí. «Javier, ¿tú?», tartamudeó Víctor, el pánico visible en su rostro. «¿Por qué estás aquí?». La transformación de la situación fue repentina y aterradora. «Porque este juego ya no es solo tuyo, Víctor. Clara, tú no tienes idea de lo que has desatado», dijo Javier, sus ojos fijos en Clara mientras el caos se desataba a su alrededor. Lucas, aún sosteniendo la pistola, pareció dudar. «¿Desatado? ¿Qué demonios estás diciendo?», cuestionó con voz temblorosa. Javier sonrió, una sonrisa que congeló el corazón de Clara. «Esa tormenta no es solo el clima, es el inicio de algo mucho más oscuro. Clara, no fuiste elegida al azar. Todo esto gira en torno a ti». Su voz resonaba en la habitación como un eco ominoso, como si el tiempo se hubiera detenido. Clara sintió que el mundo se desvanecía de sus pies. «¿Qué quieres decir?», preguntó, buscando respuestas en las miradas sombrías que la rodeaban. Víctor intentó moverse hacia ella, pero Javier levantó una mano, deteniéndolo en seco. «No te acerques a ella, Víctor. Este es el momento de revelar la verdad». «La verdad», gritó Lucas, histeria brotando de su interior. «La verdad de por qué estamos aquí. ¿Por qué todo lo que hiciste nos llevó a este infierno?». El ambiente se hallaba impregnado de desesperación, como si las paredes mismas se encogieran en anticipación. Javier miró a Clara, y por un instante su expresión cambió. «Clara, tú no eres quien piensas que eres. Eres más importante de lo que has creído. Este secreto es el que ha mantenido a tu familia entrenada en el miedo. El dinero de Víctor, las decisiones que tomaste, todo fue parte de un plan más amplio». La revelación golpeó a Clara como una ola. «¿Qué plan? ¿De qué demonios hablas?». Su voz sonaba casi desapacible en medio del caos. La salida de esa pesadilla no se encontraba a la vista. «Eres la clave para desmantelar todo, Clara. El legado que heredaste no es solo financiero, es oscuro. Viene de nuestra familia», dijo Javier, y las palabras reverberaban en su corazón como un eco lejano. «Eres parte de algo que no puedes controlar, y si quieres salvar a Lucas, tendrás que enfrentarlo». «¿Nuestra familia? ¿Qué familia?», preguntó Clara, sintiendo la angustia y el pánico apoderarse de ella. Lucas, descontrolado, disparó al aire, creando una explosión de ruido ensordecedor que resonó en sus oídos. «¡Cálmense!», gritó Víctor, que miraba a todos, desesperado por tomar control. El rostro de Javier se iluminó. «Esto apenas comienza, Clara.
Dentro de ti hay un poder que necesitas aprender a usar. ¿Poder? No quiero ningún poder, se defendió Clara, su corazón latiendo desbocado. Mientras la tormenta rugía afuera, Clara sintió que el verdadero vendaval estallaba en su interior. Las revelaciones amenazaban con reconfigurar todo lo que creía conocer. Entonces, en un giro inesperado, Javier se acercó a Clara. Es hora de que sepas qué eres realmente. Solo así podrás salvar a todos. ¿Estás dispuesta a escuchar? Las palabras parecían un faro, pero la oscuridad que las rodeaba era abrumadora. ¿Qué harás ahora, Clara?, murmuró Lucas, su voz temblando, como si el tiempo se detuviera en el rincón de esa habitación. Todos contuvo. Pendía de un hilo. Justo entonces otra figura apareció en la puerta. Era una mujer, con una belleza impresionante y una mirada que emitía poder. «¿Por qué no lo dices todo, Javier?», dijo en voz baja, pero autoritaria. El silencio se instaló. Clara sintió un frío recorrer su cuerpo al reconocerla. Era Valeria, la madre de Lucas, desaparecida durante años. «¿Tú?», exclamó Clara con incredulidad. Las palabras se quedaron atascadas en su garganta. Valeria sonrió, pero no era una sonrisa cálida. «Vaya, parece que todos se han reunido. Esto es más emocionante de lo que pensé». El rostro de Javier palideció. «¿Cómo? ¿Cómo es posible? Te creímos muerta». Valeria alzó la mano, callándolo. «No es momento para explicaciones, Javier. Pero sí puedo decirte que Clara no es quien creías. Y tampoco tú, querido hijo». Clara sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Aquella revelación no solo cuestionaba lo que sabía de su familia, sino todo su ser. El rostro de Lucas se tornó pálido. «¿Qué significa eso?». Valeria miró a cada uno de ellos. «Todo gira en torno a un legado. Y Clara, tú eres la clave». Pero no solo eso. Hizo una pausa, llenando la habitación de un silencio helado. «Eres mi hija». El viento aullaba fuera de la suite, pero el verdadero huracán estaba en sus corazones. Clara sintió que todo daba vueltas. ¿Era posible? ¿La madre que pensó perdida era parte de una historia que nunca comprendió? Todo lo que había creído se desmoronaba. La realidad se rompió como un cristal. Las conexiones se definieron, pero otras se traspapelaron. Lucas, ante la revelación, retrocedió a un lado, completamente devastado. Mientras Javier y Valeria intercambiaban miradas cargadas de historia, Clara se dio cuenta de que no solo luchaba por su vida, sino que el destino de todos ellos dependía de decisiones que estaban a punto de tomar. ¿Cómo enfrentarían la tormenta que se cernía sobre ellos en todos los sentidos? ¿La revelación de su verdadera identidad significaba un nuevo comienzo o solo más caos? Y en ese instante un estruendo interrumpió sus pensamientos. La puerta estalló de golpe. Un grupo de hombres enmascarados entró, armados y con intenciones claramente amenazantes. La habitación se llenó de caos, gritos, ruidos de cosas cayendo. En medio de la confusión, Clara vio a uno de ellos con una cicatriz distintiva en el rostro. Su mente recordó. Era un hombre que había visto en su infancia, un hombre que había estado vinculado con las historias oscuras que su madre le contaba sobre su familia. ¿Era posible que todo esto girara en torno a un antiguo secreto que había estado oculto durante años? El hombre levantó la mano, y la rabia se reflejaba en sus ojos. «Valeria, el legado debe ser reclamado. Es hora de que la verdad salga a la luz», dijo con voz firme. Valeria se congeló, y en ese momento, Clara sintió una punzada de terror. ¿Qué legado? ¿Qué verdad? La atmósfera cambió. Las alianzas se volvían inestables, y el peso de aquel pasado oscuro amenazaba con sepultarlos a todos.
El hombre enmascarado sonrió, como si supiera algo que ellos no. Clara, es tu momento de decidir. O eres parte de esto, o serás un obstáculo en nuestro camino. El tiempo se detuvo. Clara miró alrededor. Su mundo, que tan confuso había sido, empezaba a tener sentido. El caos exterior combinaba con el interno. Su corazón latía con fuerza. Debía elegir. Pero ¿qué era la verdad? Cuando el oscuro legado de su familia empezaba a salir a la luz, el choque de realidades anteriores presentaba un dilema que podría cambiarlo todo. Mientras el destino de sus seres queridos pendía de un hilo, la tormenta apenas comenzaba a desatarse. El aire se volvió denso, y Clara sintió que sus cimientos se agrietaban. ¿Tienes una elección que tomar? Resonó en su mente. Que pudiera responder, una explosión de ruido la hizo retroceder. Un hombre, encapuchado y con un aspecto amenazante, rompió. La tensión al irrumpir en la habitación. «¡Todos al suelo!», gritó con voz autoritaria, haciendo que el grupo de hombres enmascarados retrocediera momentáneamente. La luz del relámpago iluminó su rostro. Era Javier, el ex socio de Víctor. Nadie esperaba verlo aquí. «¡Javier, tú!», tartamudeó Víctor, el pánico visible en su rostro. «¿Por qué estás aquí?». La transformación de la situación fue repentina y aterradora. «Porque este juego ya no es solo tuyo, Víctor. Clara, tú no tienes idea de lo que has desatado», dijo Javier, sus ojos fijos en Clara mientras el caos se desataba a su alrededor. Lucas, aún sosteniendo la pistola, pareció dudar. «¿Desatado? ¿Qué demonios estás diciendo?», cuestionó con voz temblorosa. Javier sonrió, una sonrisa que congeló el corazón de Clara. Esa tormenta no es solo el clima, es el inicio de algo mucho más oscuro. Clara, no fuiste elegida al azar. Todo esto gira en torno a ti. Su voz resonaba en la habitación como un eco ominoso, como si el tiempo se hubiera detenido. Clara sintió que el mundo se desvanecía de sus pies. «¿Qué quieres decir?», preguntó, buscando respuestas en las miradas sombrías que la rodeaban. Víctor intentó moverse hacia ella, pero Javier levantó una mano, deteniéndolo en seco. «No te acerques a ella, Víctor. Este es el momento de revelar la verdad». «¡La verdad!», gritó Lucas, histeria brotando de su interior. «La verdad de por qué estamos aquí. ¿Por qué todo lo que hiciste nos llevó a este infierno?». El ambiente se hallaba impregnado de desesperación, como si las paredes mismas se encogieran en anticipación. Javier miró a Clara, y por un instante su expresión cambió. «Clara, tú no eres quien piensas que eres, más importante de lo que has creído. Este secreto es el que ha mantenido a tu familia entrenada en el miedo. El dinero de Víctor, las decisiones que tomaste, todo fue parte de un plan más amplio». La revelación golpeó a Clara como una ola. «¿Qué plan? ¿De qué demonios hablas?». Su voz sonaba casi desapacible en medio del caos. La salida de esa pesadilla no se encontraba a la vista. «Eres la clave para desmantelar todo, Clara. El legado que heredaste no es solo financiero, es oscuro. Viene de nuestra familia», dijo Javier, y las palabras reverberaban en su corazón como un eco lejano. «Eres parte de algo que no puedes controlar, y si quieres salvar a Lucas, tendrás que enfrentarlo». «¿Nuestra familia? ¿Qué familia?», preguntó Clara, sintiendo la angustia y el pánico apoderarse de ella. Lucas, descontrolado, disparó al aire, creando una explosión de ruido ensordecedor que resonó en sus oídos. «¡Cálmense!», gritó Víctor, que miraba a todos, desesperado por tomar control. El rostro de Javier se iluminó. «Esto apenas comienza, Clara. Dentro de ti hay un poder que necesitas aprender a usar». «¿Poder? No quiero ningún poder», se defendió Clara, su corazón latiendo desbocado. Mientras la tormenta rugía afuera, Clara sintió que el verde
Revelaciones amenazaban con reconfigurar todo lo que creía conocer. Entonces, en un giro inesperado, Javier se acercó a Clara. Es hora de que sepas qué eres realmente. Solo así podrás salvar a todos. ¿Estás dispuesta a escuchar? Las palabras parecían un faro, pero la oscuridad que las rodeaba era abrumadora. ¿Qué harás ahora, Clara?, murmuró Lucas, su voz temblando, como si el tiempo se detuviera en el rincón de esa habitación. Todos contuvieron la respiración, mientras el futuro de cada uno pendía de un hilo. Justo entonces, otra figura apareció en la puerta. Era una mujer, con una belleza impresionante y una mirada que emitía poder. «¿Por qué no lo dices todo, Javier?», dijo en voz baja, pero autoritaria. El silencio se instaló. Clara sintió un frío recorrer su cuerpo al reconocerla. Era Valeria, la madre de Lucas, desaparecida durante años. «¡Tú!», exclamó Clara con incredulidad. Las palabras se quedaron atascadas en su garganta. Valeria sonrió, pero no era una sonrisa cálida. «Se han reunido. Esto es más emocionante de lo que pensé». El rostro de Javier palideció. «¿Cómo? ¿Cómo es posible? Te creímos muerta». Valeria alzó la mano, callándolo. «No es momento para explicaciones, Javier, pero sí puedo decirte que Clara no es quien creías, y tampoco tú, querido hijo». Clara sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Aquella revelación no solo cuestionaba lo que sabía de su familia, sino todo su ser. El rostro de Lucas se tornó pálido. «¿Qué significa eso?». Valeria miró a cada uno de ellos. «Todo gira en torno a un legado, y Clara, tú eres la clave. Pero no solo eso». Hizo una pausa, llenando la habitación de un silencio helado. «Eres mi hija». El viento aullaba fuera de la suite, pero el verdadero huracán estaba en sus corazones. Clara sintió que todo daba vueltas. ¿Era posible? La madre que pensó perdida era parte de una historia que nunca comprendió. Todo lo que había creído se desmoronaba. La realidad se rompió como un cristal. Las conexiones se definieron, pero otras se traspapelaron. Lucas, ante la revelación, retrocedió a un lado, completamente devastado. Mientras Javier y Valeria intercambiaban miradas cargadas de historia, Clara se dio cuenta de que no solo luchaba por su vida, sino que el destino de todos ellos dependía de decisiones que estaban a punto de tomar. ¿Cómo enfrentarían la tormenta que se cernía sobre ellos, en todos los sentidos? La revelación de su verdadera identidad ¿significaba un nuevo comienzo o solo más caos? Y en ese instante, un estruendo interrumpió sus pensamientos. La puerta estalló de golpe. Un grupo de hombres enmascarados entró, armados y con intenciones claramente amenazantes. La habitación se llenó de caos, gritos, ruidos de cosas cayendo. En medio de la confusión, Clara vio a uno de ellos, con una cicatriz distintiva en el rostro. Su mente recordó. Su madre le contaba sobre su familia. ¿Era posible que todo esto girara en torno a un antiguo secreto que había estado oculto durante años? El hombre levantó la mano y la rabia se reflejaba en sus ojos. «Valeria, el legado debe ser reclamado. Es hora de que la verdad salga a la luz», dijo con voz firme. Valeria se congeló y en ese momento Clara sintió una punzada de terror. ¿Qué legado? ¿Qué verdad? La atmósfera cambió. Las alianzas se volvían inestables y el peso de aquel pasado oscuro amenazaba con sepultarlos a todos. El hombre enmascarado sonrió, como si supiera algo que ellos no. «Clara, es tu momento de decidir. O eres parte de esto o serás un obstáculo en nuestro camino». El tiempo se detuvo. Clara miró alrededor. Su mundo, que tan confuso había sido, empezaba a tener sentido. El caos exterior combinaba con el interno. Su corazón latía con fuerza. Debía elegir. Pero ¿qué era la verdad cuando el oscuro legado de
Su familia empezaba a salir a la luz. El choque de realidades anteriores presentaba un dilema que podría cambiarlo todo. Mientras el destino de sus seres queridos pendía de un hilo, la tormenta apenas comenzaba a desatarse. Entonces un grito desgarrador interrumpió el tenso silencio. Era Lucas. «¡No! ¡Tú no puedes estar aquí!», gritó, sus ojos desorbitados. Clara se volvió en busca de su hermano. Lo que vio la hizo congelarse. Desde la sombra de la puerta, una figura familiar emergió. Era su padre, Roberto, a quien había creído muerto cuando era niña. Un hombre del que la habían mantenido lejos, escondido en un pasado oscuro, lleno de secretos. «¡Papá!», exclamó Clara, un torbellino de emociones llenándola. La confusión se apoderó de la estancia. Lucas, al darse cuenta de la verdad, apuntó su arma, pero su padre levantó las manos en señal de rendición. «No, Lucas, déjame explicarte». La mirada de Roberto era seria, pero en sus ojos brillaba un destello de temor. «¿Por qué, papá? Nos dejaste, nos abandonaste», vociferó Lucas, asustado y furioso. La tormenta rugía afuera, pero el verdadero vendaval estaba en sus corazones. Clara luchaba por entender qué significaba todo esto. Su familia había estado envuelta en una red de mentiras mucho más complejas de lo que había imaginado. «Lo hice por vuestra protección», susurró Roberto, su voz quebrándose. «Eras la clave, Clara, la única que podía destruir lo que hemos estado tratando de ocultar por generaciones». Las palabras le cayeron como un balde de agua fría. ¿Era su vida realmente una fachada? ¿Era ella el centro de un oscuro legado familiar que había estado intentando destruir? El rostro de Javier se tornó pálido. «No puedes estar aquí», murmuró, consciente de que la situación se volvía incontrolable. En ese instante, todos los ojos se centraron en Clara. La elección que debía tomar nunca había sido tan crucial. Aliarse con su padre, un hombre desconocido que había estado en las sombras, o rechazarlo, y avecinaba. El silencio se hizo pesado. La verdad había empezado a desmoronarse, y cuando Clara miró a su padre, a Lucas y a todos los hombres enmascarados, sintió que su vida pendía de un hilo. ¿Podría realmente enfrentarse a lo que estaba a punto de revelarse? ¿O sería arrastrada por el peso de un legado que no se había atrevido a explorar? La tormenta apenas comenzaba. Todo estaba a punto de cambiar nuevamente. El aire se volvió denso y Clara sintió que sus cimientos se agrietaban. «Tienes una elección que tomar», resonó en su mente. Pero antes de que pudiera responder, una explosión de ruido la hizo retroceder. Un hombre, encapuchado y con un aspecto amenazante, rompió la tensión al irrumpir en la habitación. «¡Todos al suelo!», gritó con voz autoritaria, haciendo que el grupo de hombres enmascarados retrocediera momentáneamente. La luz del relámpago iluminó su rostro. Era Javier, el ex sociólogo de Víctor. Nadie esperaba verlo aquí. «Javier, tú», tartamudeó Víctor, el pánico ve su rostro. «¿Por qué estás aquí?». La transformación de la situación fue repentina y aterradora. «Porque este juego ya no es solo tuyo, Víctor. Clara, tú no tienes idea de lo que has desatado», dijo Javier, sus ojos fijos en Clara mientras el caos se desataba a su alrededor. Lucas, aún sosteniendo la pistola, pareció dudar. «¿Desatado? ¿Qué demonios estás diciendo?», cuestionó con voz temblorosa. Javier sonrió, una sonrisa que congeló el corazón de Clara. «Esa tormenta no es solo el clima, es el inicio de algo mucho más oscuro. Clara, no fuiste elegida al azar. Todo esto gira en torno a ti». Su voz resonaba en la habitación como un eco ominoso, como si el tiempo se hubiera detenido. Clara sintió que el mundo se desvanecía de sus pies. «¿Qué quieres decir?», preguntó,
buscando respuestas en las miradas sombrías que la rodeaban. Víctor intentó moverse hacia ella, pero Javier levantó una mano, deteniéndolo en seco. No te acerques a ella, Víctor. Este es el momento de revelar la verdad. La verdad, gritó Lucas, histeria brotando de su interior. La verdad de por qué estamos aquí, por qué todo lo que hiciste nos llevó a este infierno. El ambiente se hallaba impregnado de desesperación, como si las paredes mismas se encogieran en anticipación. Javier miró a Clara, y por un instante su expresión cambió. Clara, tú no eres quien piensas que eres. Eres más importante de lo que has creído. Este secreto es el que ha mantenido a tu familia entrenada en el miedo. El dinero de Víctor, las decisiones que tomaste, todo fue parte de un plan más amplio. La revelación golpeó a Clara como una ola. ¿Qué plan? ¿De qué demonios hablas? Su voz sonaba casi desapacible en medio del caos. La salida de esa pesadilla no se encontraba a la vista. Eres la clave para desmantelar todo. Clara, el legado que heredaste no es solo financiero, es oscuro. Viene de nuestra familia, dijo Javier. Y las palabras reverberaban en su corazón como un eco lejano. Eres parte de algo que no puedes controlar, y si quieres salvar a Lucas tendrás que enfrentarlo. ¿Nuestra familia? ¿Qué familia?, preguntó Clara, sintiendo la angustia y el pánico apoderarse de ella. Lucas, descontrolado, disparó al aire, creando una explosión de ruido ensordecedor que resonó en sus oídos. «¡Cálmense!», gritó Víctor, que miraba a todos, desesperado por tomar control. El rostro de Javier se iluminó. «Esto apenas comienza, Clara. Dentro de ti hay un poder que necesitas aprender a usar». «¿Poder? No quiero ningún poder», se defendió Clara, su corazón latiendo desbocado. Mientras la tormenta ruía afuera, Clara sintió que el verdadero vendaval estallaba en su interior. Las revelaciones amenazaban con reconfigurar todo lo que creía conocer. Entonces, en un giro inesperado, Javier se acercó a Clara. «Es hora de que sepas qué eres realmente. Solo así podrás salvar a todos. ¿Estás dispuesta a escuchar?» Las palabras. Abrumadora. «¿Qué harás ahora, Clara?», murmuró Lucas, su voz temblando, como si el tiempo se detuviera en el rincón de esa habitación. Todos contuvieron la respiración, mientras el futuro de cada uno pendía de un hilo. Justo entonces, otra figura apareció en la puerta. Era una mujer, con una belleza impresionante y una mirada que emitía poder. «¿Por qué no lo dices todo, Javier?», dijo en voz baja, pero autoritaria. El silencio se instaló. Clara sintió un frío recorrer su cuerpo al reconocerla. Era Valeria, la madre de Lucas, desaparecida durante años. «¡Puh!», exclamó Clara con incredulidad. Las palabras se quedaron atascadas en su garganta. Valeria sonrió, pero no era una sonrisa cálida. «Vaya, parece que todos se han reunido. Esto es más emocionante de lo que pensé». Javier palideció. «¿Cómo es posible? Te creímos muerta». Valeria alzó la mano, callándolo. «No es momento para explicaciones, Javier, pero sí puedo decirte que Clara no es quien creías, y tampoco». Clara sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Aquella revelación no solo cuestionaba lo que sabía de su familia, sino todo su ser. El rostro de Lucas se tornó pálido. «¿Qué significa eso?». Valeria miró a cada uno de ellos. «Todo gira en torno a un legado, y Clara, tú eres la clave». Pero no solo eso. Hizo una pausa llenando la habitación de un silencio helado. «Eres mi hija». El viento aullaba fuera de la suite, pero el verdadero huracán estaba en sus corazones. Clara sintió que todo daba vueltas. ¿Era posible? La madre que pensó perdida era parte de una historia que nunca comprendió. Todo lo que había creído se desmoronaba.
la realidad se rompió como un cristal. Las conexiones se definieron, pero otras se traspapelaron. Lucas, ante la revelación, retrocedió a un lado, completamente devastado. Mientras Javier y Valeria intercambiaban miradas cargadas de historia, Clara se dio cuenta de que no solo luchaba por su vida, sino que el destino de todos ellos dependía de decisiones que estaban a punto de tomar. ¿Cómo enfrentarían la tormenta que se cernía sobre ellos en todos los sentidos? ¿La revelación de su verdadera identidad significaba un nuevo comienzo o solo más caos? Y en ese instante, un estruendo interrumpió sus pensamientos. La puerta estalló de golpe. Un grupo de hombres enmascarados entró, armados y con intenciones claramente amenazantes. La habitación se llenó de caos, gritos, ruidos de cosas cayendo. En medio de la confusión, Clara vio a uno de ellos, con una cicatriz distintiva en el rostro. Su mente recordó. Era un hombre que había visto en su infancia. Un hombre que había estado vinculado con las historias oscuras que su madre le contaba sobre su familia. ¿Era posible que todo esto girara en torno a un antiguo secreto que había estado oculto durante años? El hombre levantó la mano, y la rabia se reflejaba en sus ojos. Valeria, el legado debe ser reclamado. Es hora de que la verdad salga a la luz, dijo con voz firme. Valeria se congeló, y en ese momento, Clara sintió una punzada de terror. ¡Qué legado! ¡Qué verdad! La atmósfera cambió. Las alianzas se volvían inestables, y el peso de aquel pasado oscuro amenazaba con sepultarlos a todos. El hombre enmascarado sonrió, como si supiera algo que ellos no. Clara, es tu momento de decidir. O eres parte de esto, o serás un obstáculo en nuestro camino. El tiempo se detuvo. Clara miró alrededor. Su mundo, que tan confuso había sido, empezaba a tener sentido. El caos exterior combinaba con el interno. Su corazón latía con fuerza. Debía elegir. ¿Pero qué era la verdad? Cuando el oscuro legado de su familia empezaba a salir a la luz, el choque de realidades anteriores presentaba un dilema que podría cambiarlo todo. Mientras el destino de sus seres queridos pendía de un hilo, la tormenta apenas comenzaba a desatarse, y en ese momento un grito desgarrador llenó la sala. Era un sonido que atravesó el caos. Clara giró rápidamente. Lucas yacía en el suelo, una expresión de incredulidad y horror en su rostro. Un charco de sangre se expandía a su alrededor. En sus manos aún sostenía la pistola, pero el arma ahora había caído de su pozo de vida. Nadie había visto venir. Nadie. El hombre que había irrumpido pareció congelarse. Valeria, atrapada entre el terror y la desesperación, cayó de rodillas. ¡No!, gritó, corriendo hacia Lucas, dejando atrás sus secretos y revelaciones. Clara sintió como si el mundo se desmoronara a su alrededor. «Lucas, no, por favor despierta». Pero no había respuesta. La habitación se llenó de un silencio abrumador, a excepción del trueno que aún retumbaba afuera. El caos se convirtió en un ataúd. Clara se sintió atrapada en un laberinto de dolor y confusión. El hombre enmascarado, que aún estaba a su alrededor, se comenzó a reír. Finalmente el legado será reclamado. Y Clara, tú te convertirás en el centro de este juego. Sin tu hermano, la verdad no tendrás a nadie que te detenga. Clara alzó la cabeza, la determinación surgiendo de su confusión. ¿Qué legado? ¡Tú no sabes nada!, exclamó, furiosa y llena de miedo. Pero su voz sonó débil a los oídos de los hombres enmascarados. Nadie había encarado el verdadero demonio que se alzaba dentro de ese cuarto. Entonces Javier rompió el silencio. Es hora de que comprendas, Clara. Tu vida ha sido un tejido de mentiras. Y el precio por la verdad será más alto de lo que puedes imaginar. La oscuridad se había instalado completamente ante ella.
Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas. La angustia la envolvía. No quiero esto. No quiero nada de esto. Pero ya era demasiado tarde. La tormenta que había comenzado en el exterior ahora rugía en su corazón. Mientras la vida de Lucas se desvanecía, Clara supo que todo lo que había creído sobre su familia, su vida y su futuro, estaba en la cuerda floja. La revelación que había estado esperando se tornó en el precio más alto que jamás hubiera imaginado. «¿Qué harás ahora, Clara?», pensó, mientras el mundo que conocía se desmoronaba, dejando solo preguntas en la penumbra. El aire estaba cargado de agonía y confusión. Clara sintió que su mundo se desmoronaba. «¿Qué has hecho, Lucas?», gritó, arrodillándose junto a su hermano. Ella podía ver su aliento volverse cada vez más tenue, mientras que el charco de sangre se expandía burlonamente. Valeria, su madre, estaba de rodillas, mirando a Lucas con unos ojos llenos de dolor. «No, por favor, no», suplicó, su voz llena de desesperación. Clara se sentía perdida, atrapada entre la rabia y la angustia. «¿Por qué siempre nos ocultaron la verdad? ¿Por qué, papá?», se volvió hacia Roberto, cuya expresión denotaba la misma confusión y tristeza. El hombre enmascarado se asomó, su risa áspera resonando en la habitación. «La verdad debe salir a la luz, Clara. Tu familia ha estado huyendo de esto durante tiempo». Sus palabras rasgaron el aire denso como cuchillas afiladas. Clara sintió el pánico empezando a consumirla. ¿Era esto lo que habían estado ocultando? ¿Era esta la razón detrás de toda la tormenta en su vida? El pulso de su corazón resonaba en sus oídos. «Debes decidir, Clara», dijo Javier, su voz penetrante. «Tu hermano ha caído, pero aún puedes salvarte. Puedes unirte a nosotros. Puedes ser parte del legado». Clara, sorprendida, sintió enrollarse la rabia. «¿Unirme a ustedes? No haré tal cosa». Fue entonces cuando un relámpago iluminó la habitación. Clara vio el rostro de su hermano, frágil y pálido. «Lucas, por favor, no te vayas». Su voz se desvaneció en un susurro, pero Lucas ya no respondía. Era difícil absorberlo. Se sentía como si su corazón estuviera siendo desgarrado. Valeria se acercó, envolviendo a Lucas en sus brazos. «Lo siento tanto, hijo». Sus lágrimas caían como piedras sobre la piel marcada por el dolor. Esa imagen hizo que Clara se detuviera. Valeria sido una figura de fortaleza, pero en este momento se veía vulnerable, expuesta a la verdad. La tensión era palpable. Clara levantó la vista hacia Javier y el hombre enmascarado. Sus ojos ardían de rabia. «No voy a permitir que su legado oscuro se lleve a mi familia. No más secretos». En ese instante, un grito rompió el aire. Era Roberto, alzando la voz. «Clara, sal de aquí. Tienes que irte ahora». El hombre enmascarado avanzó, pero Clara se interpuso. «No puedes llevártelo. Mi hermano no es un peón en su juego». Clara sintió que la furia la invadía. La tormenta afuera rugía, y su corazón latía con la misma violencia. «Es hora de que la verdad salga», soltó, una declaración llena de poder. Javier, alarmado, dio un paso atrás. Valeria le echó una mirada, entendiendo. «Clara, escúchame», dijo, acercándose a su hija con cautela. «Tienes que hacerlo. Esta es tu oportunidad para romper el ciclo. Tienes el poder». Con su voz firme, Clara sintió que el aire cambiaba. «Voy a terminar con esto», declaró, y con un gesto decisivo se acercó hacia el hombre enmascarado. «Basta, no voy a dejar que sus mentiras nos destruyan más». La luz del relámpago iluminó la habitación una vez más, como si el universo mismo respaldara su decisión. «Lucharemos juntos», dijo Clara, mirando a su madre y a Roberto. Las conexiones de su familia se habían disuelto, pero la verdad podía unirlas de nuevo. El hombre enmascarado, sorprendido, retrocedió unos pasos.
No lo comprendes. El legado tiene un precio. Los precios que han pagado son demasiado altos, gritó Clara, su voz resonando en las paredes. Hoy nosotros decidimos nuestro destino. En ese momento, la tempestad en el exterior comenzó a calmarse. La percepción de Clara transformó todo a su alrededor. Mientras todo se desmoronaba, un nuevo comienzo se asomaba a la puerta. ¿Podrían realmente reconstruir sus vidas sobre las sombras de sus pasados? Con la decisión firme en su corazón, Clara supo, haría sola. Juntos enfrentaremos a cualquier enemigo, dijo mientras se giraba para enfrentar a Javier y el caos que lo rodeaba, lista para enterarse de la historia completa. Mientras la tormenta se desvanecía, las miradas de cada uno de ellos brillaron de una manera que prometía cambio. Aunque el futuro estaba lleno de incertidumbre, algo nuevo había brotado de las cenizas del dolor. La familia aún podía encontrar su camino. Espera. Si te ha gustado esta historia intensa, necesitas suscribirte ahora a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Es el momento perfecto para demostrar tu apoyo, así que esmague el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas descubran esta trama conmovedora. No olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final sorprendente. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. La comunidad de verdaderos fans sábelo.